Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Espíritu Santo, te invito a esta mesa, Señor. Te pido que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pido que nos hagas entender, Señor, tu palabra. Vamos a repetir, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Te pido te pido que me hables que me hables a través de tu palabra. a través de tu palabra. Yo dispongo Yo dispongo mi mente y mi corazón mi mente y corazón para recibir tu palabra. para recibir tu palabra. Y en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, yo ato toda distracción yo toda distracción. y declaro que mi mente, Declaro que mi mente, mi entendimiento entendimiento y mi corazón y mi corazón están abiertas a tu palabra. están en tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, chicas, la Biblia dice en el libro de Éxodo, después de que Dios sacó al pueblo de Egipto por medio de Moisés, dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. ¿Por qué? Porque Moisés, Dios ya le había hablado, pero cuando él regresó del monte, él quebró las tablas porque vio el pueblo que se había completamente desviado y se habían hecho un becerro de oro y empezaron a hacer muchas cosas abominables delante de Dios. Entonces la Biblia dice que después de eso Dios lo volvió a llamar a Moisés al monte Sinaí para que volviera a subir. Y el hombre volvió a subir y ahí Dios le dijo, prepárate 2 tablas porque te voy a volver a escribir los mandamientos. Y dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces aquí Moisés proclama esto, dice que Jehová, que Dios es misericordioso, fuerte y piadoso, y dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente a los malos, al malvado. Entonces sobre esto se basa, nos vamos a basar sobre la misericordia y la piedad de Dios, porque muchas veces escuchamos hablar de un Dios que castiga, que hace daño, que por tal o tal cosa pues Dios lo castiga a uno, pero vamos a ver que la cosa no es así como muchos lo pintan, porque Dios es misericordioso y grande en misericordia, y no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Entonces vamos a coger el libro de Jonás, porque vamos a tomar el ejemplo de Jonás. Resulta que Jonás era un profeta en los tiempos de los reyes, y Jonás era un profeta de Dios, era un hombre que en su boca estaba la palabra de Dios, y lo que él decía se cumplía. ¿Por qué? Porque Dios hablaba a través de él. Y resulta que una vez, pues Dios llama a Jonás. Y dice en el libro de Jonás, capítulo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, o sea, Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, o sea, predica, profetiza contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea que la maldad de ese pueblo ha subido delante de Dios. Y Dios manda a Jonás para que predique a esa ciudad. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, o sea, se levantó y se fue. Y dice la Biblia, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios le dice a Jonás, Jonás, levántate y vaya a esa ciudad a predicar.
y diles lo que yo te voy a decir, porque su maldad es muy grande, porque han pecado mucho, y si usted no les predica, yo los voy a destruir. Entonces dice la Biblia que él no quiso, él se levantó y más bien dijo, no, yo no voy por allá porque esa gente es muy malvada, esa gente son impíos, son demasiado malos. Y se fue a Jope, que era cerca de donde él vivía, para irse a Tarsis. De Jope, para que tengan una idea, de Jope a Tarsis había más o menos 6.000 kilómetros. O sea, iba a ser 6.000 kilómetros en barco, como ir de aquí a Colombia, o sea, o de aquí a Brasil, ¿sí me entiende? El hombre quería irse. Y resulta que Tarsis representaba lo más lejano que la gente podía conocer en ese tiempo. O sea, se fue, dijo, no, yo no quiero saber nada, y se abrió. Y dice la Biblia que el hombre fue a ese barco. Y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea que el hombre se fue en ese barco, y resulta que cuando estaban en el mar, Dios levanta una tempestad muy grande, tan fuerte, vientos violentos, que la nave prácticamente se iba a partir. Y dice la Biblia que los marineros que estaban ahí, como era un viaje muy largo, no era un viaje de aquí o sea, no era un viaje a corta distancia, sino a larga distancia, pues tenían sus bagajes, tenían sus cosas, sus mercaderes y todo eso, y ellos botaron todo al mar. Botaron todo porque la nave se iba a partir. Entonces dice la Biblia que Jonás, en vez de ayudarles, se fue al interior del barco y se echó a dormir. O sea, se acostó. A mí no me importa lo que está pasando aquí, que se mueran todos. ¿Sí me entiende? Y entonces dice después que el patrón de la nave, o sea, el capitán, se le acercó y le dijo, ¿pero qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. En ese tiempo el hecho de echar suerte lo hacían con piedras, y cuando echaban suerte es como le preguntaban a Dios algo y echaban suerte, y Dios por medio de esa suerte respondía. No es como ahora que uno dice, no, ese tiene una suerte. No, era otra cosa. ¿Sí me entiende? Entonces la suerte cayó sobre Jonás. O sea que el salado ahí en la historia era Jonás. ¿Sí me entiende? Entonces dice que entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué es lo que está pasando con usted, hermano, ¿usted quién es? ¿Por qué es que está pasando esto? Esto nunca nos ha pasado. Nosotros tenemos años de viajar, de navegar, y nunca ha pasado esto. Y ahora que usted, que ni conocemos, está en este barco, mire lo que pasa. Y en vez de usted estar orando a su Dios, pues está ahí durmiendo. ¿Y qué? Y entonces, ellos le preguntaron, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, aquí vemos que Jonás no tuvo ninguna, o sea, no le importó la voluntad de Dios, y se fue lejos. Y a causa de él, prácticamente toda la nave iba a perecer. Y él, en vez de orarle a su Dios, se echó a dormir, no le importó nada. Pero después, bueno, les relato para no estar leyendo y leyendo, lo que pasó fue que estos hombres le preguntaron quién era él, y él dijo, no, yo soy del pueblo de Israel, yo soy un hebreo, yo soy descendiente o sea, yo temo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del pacto. Y entonces resulta que estos hombres le dijeron, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que pare esta tempestad? Y el hombre les dijo simplemente, échenme al mar y verán, tírenme de este barco. Entonces, ¿qué viene a ver eso con la vida de uno? Que muchas veces uno huye de Dios, huye de la presencia de Dios, huye de lo que Dios quiere hacer con uno. Y muchas veces nosotros, en vez de ser una bendición en otro lugar, vamos a ser
anatema. ¿Sí me entiendes? O sea, vamos, en vez de hacerlo bien en otro lugar, Salados, pues, salados. claro, salados. Y Dios se va a levantar. Y Dios se va a levantar. Pero Dios utiliza todos los métodos y los medios. Porque por medio de Jonás, Dios se manifestó en la vida de esos marineros, porque después ellos empezaron a clamar a Jonás, a Dios, y Dios calmó la tempestad. Y además de eso, dice la Biblia que Jonás les dijo, tírenme al mar y verá que todo esto se va a calmar, pero ellos no lo decidieron así, no fueron y lo cogieron y lo tiraron, sino que dice la Biblia que ellos se pusieron a trabajar más fuerte para que la nave vuelva a tierra. Y no volvía y era peor la tempestad. Entonces cogieron y oraron a Dios y lo tiraron al mar. Tiraron al hombre al mar en medio de la noche, en medio de la tempestad. Y dice la Biblia que todo se aquietó y todo se calmó. Pero Dios tenía preparado un pez para Jonás. Y narra aquí que vino un pez, no se sabe qué pez, unos dicen una ballena, otros dicen otras cosas. La Biblia dice un pez vino y se tragó a Jonás. Se lo tragó vivo. Y cuenta la Biblia que Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Y en esos 3 días y 3 noches, Jonás oró delante de Dios. Yo no sé cómo hizo adentro para orar, yo no sé cómo hizo para respirar, pero la Biblia lo dice así. Y dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Por qué? Porque él estaba en angustia dentro del vientre de ese pez. Y muchas veces uno también está metido en problemas, en cosas donde uno se siente que no tiene solución, no tiene salida. Y dice, desde el seno del Seol, el Seol es el infierno mismo, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, me agolpearon. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea que Jonás estaba más preocupado por su propia salvación que por salvar toda una ciudad, que ese era el propósito inicial que Dios le había mandado a hacer a Jonás. Entonces dice, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos desde los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó, a causa de esa oración, mandó Jehová al pez y vomitó el pez a Jonás en la tierra donde él quería que fuera, que sea Nínive. Dice la Biblia en Jeremías 33:3 que el que clama a Dios, Dios le responde y le muestra cosas ocultas que ni conoce. Dice la Biblia que si le clamamos a Dios, Dios nos va a levantar, nos va a ayudar, pero que siempre nos tenemos que acordar de Dios. Y en este caso Jonás había sido rebelde, desobedeció, hizo lo que quiso, y a causa de su rebelión llegó hasta un lugar de angustia donde él mismo no podía más. Y muchas veces uno le echa la culpa a Dios de lo que le pasa a uno, pero la culpa no la tiene Dios, la tienes uno mismo, por no obedecer la voz de Dios, por no obedecer los caminos del Señor, ¿sí me entiendes? Su palabra, sencillamente. Entonces, ¿qué pasó? Igual el hombre había pecado, el hombre se había rebelado, no hizo lo que Dios quería, clamó a Dios y Dios lo levantó. Y dice la Biblia que el pez lo vomitó en la tierra donde él quería que esté. Entonces Dios va a utilizar cualquier medio para sacarlo a uno del problema que uno está, para ponerlo donde uno quiere que esté. ¿Sí me entiende? Entonces cuenta la Biblia que empezó Jonás a predicar en esa ciudad Nínive. Y empezó a predicar de mala gana, empezó a decir, ¿sabe qué? Arrepiéntese porque dentro de 40 días esta ciudad va a ser destruida. ¿Sabe qué? Arrepiéntese. Y así mantenían toda la ciudad y caminaba y les decía, pero decía con mala gana, no arrepiéntese muchachos, sino arrepiéntese porque de aquí 40 días todos van a morir. ¿Oyeron? Y él lo hacía sin fe.
él lo hacía, prácticamente lo hacía de mala gana, porque eso no lo quería hacer él, por eso quería huir de la presencia de Dios. Y cuenta la Biblia que los hombres empezaron a arrepentirse, y llegó a oídos del rey de esa ciudad. Era una ciudad de 120,000 personas, o sea, no era un pueblito, era una gran ciudad. Y llegó esa información a los oídos del rey, y el rey proclamó ayuno, mejor dicho, se humilló, declaró, dijo a todo el pueblo, bueno, van a empezar a ayunar, van a empezar a humillarse, le van a pedir perdón a Dios, porque lo que dice este hombre puede ser verdad y de pronto Dios nos va a matar a todos. Y dice la Biblia que toda la ciudad, aún los animales no comieron y todos se arrepintieron. Pero Jonás, en vez de ponerse contento, dice que se fue a un monte. Y en el monte se sentó debajo de un árbol a mirar cómo es que Dios iba a destruir la ciudad. O sea que el hombre, en vez de tener misericordia, compasión, el hombre no le importó. El hombre se fue a ver el espectáculo. ¿Qué va a pasar? ¿Será que va a pasar como en Sodoma y Gomorra, donde Dios va a mandar fuego del cielo y todos van a morir? ¿O será que va a mandar una lluvia y todo esto se va a inundar? ¿O será que se va a abrir la tierra y la tierra se va a tragar a la gente? ¿Qué es lo que va a pasar? Y el hombre se parchó a mirar el espectáculo. Y dice la Biblia que no pasó así, sino como el pueblo se arrepintió, Dios no hizo nada, al contrario, los perdonó. Entonces, cuenta que Jonás se quedó dormido y durante su sueño Dios hizo crecer un arbusto, dice un árbol, una calabacera, pero no es una calabaza celeste, sino el árbol, que tiene unas ramas muy grandes, unas hojas muy grandes. Y cuando él se despertó vio esa calabacera y estaba contento porque estaba en un lugar donde hacía mucho calor. Prácticamente eso era un lugar desértico donde era Nínive, era por allá en Irak donde hace bastante calor. Y estaba haciendo mucho sol y él se contentó porque ahí tenía un refugio, tenía sombra. Y se volvió a quedar dormido y Dios mandó un gusano a ese árbol, a esa mata. Y los gusanos se comieron esa mata. Y cuando él despertó vio que la mata estaba, o sea, la mata se había secado y se enojó. Dijo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así, Dios mío? O sea, por encima de eso, Dios hace soplar un viento muy, muy caliente sobre Jonás. O sea, como cuando hace bastante calor y que sopla ese viento, que es un viento húmedo que hace mucho calor. No sé si les ha pasado cuando aquí había la canicul. Y el hombre se desmaya y dice la Biblia que el hombre ya se estaba todo mareado. Dijo, no, Señor, mátame, que yo ya me quiero morir, yo ya no quiero estar en esto. Y Dios le dice, pero mira, vos te enojas porque de algo que ni sembraste, ni regaste, sino que esa mata yo mismo la hice crecer para ti. Usted se está enojando por esto. Y yo no voy a tener compasión ni misericordia de un pueblo que no sabe discernir entre su izquierda y su derecha, hablando del pueblo de Nínive. O sea, que era una gente que no tenía sentido de razón, que era una gente que estaba completamente perdida, que no sabían qué es lo que hacían, estaban pecando, estaban haciendo cosas sin tener el conocimiento de Dios. Entonces, Jonás, ahí termina la historia. Pero más que esto, ¿qué es la conclusión de esto? Que Dios es misericordioso. Dios perdonó al man que no quiso ir a hacer la voluntad de Dios. Dios perdonó a los marineros que eran marineros que no conocían a Dios y finalmente por causa de Jonás lo conocieron. Dios perdonó a esa ciudad que era una ciudad muy mala. A la final Dios los perdonó todos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es piadoso y Dios tiene misericordia de todos nosotros. Por eso Jesucristo mismo mandó a que nosotros tuviéramos misericordia de los demás. Él dijo, ámese ustedes mismos, o sea, ame a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y así como Dios es misericordioso con nosotros tenemos que ser con los demás. No es porque tal persona es musulmana, no es porque tal persona es francesa, no es porque tal persona es de tal color, que nosotros no tenemos que ser misericordiosos. Dios
ama al mundo. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no dijo de tal manera Dios amó a la iglesia, o Dios amó a los cristianos, o Dios amó a los musulmanes. No, Dios amó al mundo. O sea, que así como Dios amó al mundo, nosotros también tenemos que tener compasión por los demás. Amén. Entonces de esto se trata, que nosotros podamos, que sepamos primeramente que Dios tiene misericordia para con todos, para todo el mundo, sea creyente o no. Y después que nosotros también tenemos que tener misericordia de los demás. Y tener misericordia, yo busqué la palabra misericordia en hebreo, quiere decir, o sea, la palabra rakham, que quiere decir mimar, acariciar, amar, ser clemente, ser compasivo, tener compasión, compadecerse de los demás. ¿Sí me entienden? Entonces, los caminos de Dios, bueno, es muy bonito leer y todo eso, pero también tenemos que actuar. Y la misericordia es algo muy importante, porque en este mundo afuera, o sea, los que no creen en Dios, los que no son creyentes, no tienen misericordia. Y eso es algo que nosotros tenemos que cultivar para con los demás, ser clementes y perdonar. ¿Sí me entienden? Entonces, vamos a orar. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a repetir: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te pido te pido que me des misericordia que me des misericordia para con los demás. para con los demás. Hoy yo recibo esta palabra Hoy yo recibo esta palabra y declaro que esta y palabra creo que esta palabra dará su fruto dará su fruto en mi vida. en mi vida. Yo quiero ser Yo quiero ser mejor, Señor. mejor, Te Señor. pido que me cambies, Te pido que me cambies, que me transformes mi vida, que me transformes mi vida, que cambies mi corazón que cambies mi y corazón, me des un corazón compasivo, que me des un corazón compasivo, misericordioso, misericordioso, piadoso, piadoso. en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Buenas tardes, yo soy el nuevo.